Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 36, día 6. Hoy vamos a terminar de leer el libro de Jeremías del 50 al 52. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, dándonos sabiduría, discernimiento, revelación, y que hagas que llegue esta palabra a lo profundo de nuestro corazón y a aquellas personas que tú quieres revelarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Jeremías 50 comienza con una profecía sobre Babilonia. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera. Publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia. Baal es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, y ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Dice por aquí, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomado sus flechas como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba, y relinchaste como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor de todos los que entesáis arco, tirad contra ella y no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Mertaim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra,
como se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia. Y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruirla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesen arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Saquead sobre sus aguas y sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, se entontecen con imágenes. Por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como la destrucción que Dios hizo en Sodoma y Gomorra, de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradores con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Y esta fue, ¿verdad?, Jeremías 50, una profecía sobre Babilonia, que en su tiempo se cumplió, pero que también tiene palabras proféticas. ¿Y cómo sabemos que tiene palabras proféticas? Porque se van a cumplir en Apocalipsis. Por ejemplo,
Podemos ver que en Jeremías 58 dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 18:4. Entonces, cuando hay una palabra y después la encontramos en Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis es la palabra que está por cumplirse. Y podemos encontrar aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis 18. Dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y dice que lo encontramos en Apocalipsis 18:4. Y de hecho el tema de Apocalipsis 18 es la caída de Babilonia. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle su tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y bueno, continúa, ¿verdad? Dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Ahora, en simples palabras, la verdad creo que es bastante complejo para nosotros entender las profecías, pero podemos ver, ¿verdad?, Jeremías 50, que esta parte donde donde Dios permitió de alguna forma que su pueblo, Israel, pasara por castigo, pasara por un tiempo donde pudiera venir al arrepentimiento, porque recordamos que cuando ellos fueron llevados cautivos, algunos de ellos, ¿verdad?, a Babilonia, cuando Babilonia, por ejemplo, fue y tomó pues muchas cosas del templo santo, muchas cosas de Jehová, y Dios lo permitió. Cuando Nabucodonosor se levantó y Dios le permitió, pero también Dios, que es un Dios justo, al final hizo justicia y hubo de alguna forma venganza, hubo juicio. Bueno, en la tierra, en la actualidad y para nuestro futuro es lo mismo. La maldad se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando, y algunas personas pensarían que Dios no hace nada. Pero los tiempos de Dios no son los mismos que para nosotros. Para nosotros 1000 años es como un día de Dios. Entonces, en su momento se va a cumplir toda su palabra, en su momento se van a cumplir todas estas profecías, en su momento Dios hará justicia para aquellos que creyeron en Él y que tendrán esa vida para salvación, pero también para aquellos que, como dice en Apocalipsis, ¿verdad?, pensaron: yo puedo seguir disfrutando, yo puedo seguir haciendo maldades, yo puedo seguir haciendo todo lo malo, nada va a pasar de malo, no sí va a pasar. Esas palabras se van a cumplir. La ira de Dios en los últimos tiempos, esa ira está preparada para Satanás y para esos ángeles caídos. Pero habrá mucha gente, esperemos que fuera poca,
que no quiso nada con Dios, que se le habló y se le habló y se le habló, pero decidió seguir el camino de Satanás. Bueno, para esa gente es que viene todo esto. Ok, bueno, hay más palabras que también se cumplen de este capítulo en Apocalipsis. Bueno, sí, igual Apocalipsis 18. Ok, bueno, pues pasemos a Jeremías 51. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, contra sus moradores que se levantan contra mí. Ok, no, perdón. Antes de que me adelante, quiero leer algunas cosas que había subrayado. Dice por aquí en Jeremías 50:31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré. Tu día ha venido el tiempo en que te castigaré. Entonces, tiene que quedarnos claro que tenemos un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que derramó su sangre por nosotros en esa cruz. Jesús dejó, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una deidad. Es uno mismo, es nuestro Dios. Él, por amor a nosotros, ya hizo el mayor sacrificio. Él ya derramó su sangre por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decir sí, sí creo. Porque dice su palabra que todo aquel que confesare y que creyere será salvo. La salvación es por gracia, es por fe, ni siquiera es por obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Esa ya está pagada, pero sí tenemos que aceptarlo. Es un regalo inmerecido que está aquí, ¿verdad? Para ti. Si decides tomarlo, la salvación. Pero si tú dices, no, gracias, entonces está haciendo ese soberbio, que en algún momento llegará ese tiempo de castigo. Dice, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Y a veces creemos que tenemos un Dios que como es tan bueno, ay, nada malo va a pasar. Dios no haría eso. O sea, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Es tanto el pecado y tanto la maldad que sí Dios, incluso a su creación, porque hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es por decisión y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Dios no va a destruir sus hijos, pero sí va a destruir esa parte de la creación que no quiere saber nada de Él. Que aunque Jesucristo pagó en la cruz y derramó su sangre, no quisieron aceptarle. Bueno, entonces no pienses que Dios no va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Dios es un Dios que no miente ni se arrepiente. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que sí dará ese pago por la maldad. Que sí al diablo y a todos sus seguidores sí les va a dar su pago. Pero te está dando la oportunidad de venir y arrepentirte. Es decisión propia, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová, los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Tenemos un Dios que es un Dios justo y que en su momento veremos su justicia divina. A veces la gente bromea, ¿verdad? Y ay, pero hay un Dios. Sí, hay un Dios. Y es un Dios justo que nos ama profundamente y que nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades, pero que es un Dios justo. Dice por aquí en Jeremías 50:36, espada contra los adivinos y se entontecerán
espada contra sus valientes y serán quebrantados. Esa gente que anda haciendo adivinaciones, que se cree que porque está con Satanás, se vuelven superpoderosos. ¡Ay! Ahí te dice el Señor soberbio, va a llegar tu día de quebranto, te he mandado palabra, te he mandado decir arrepiéntete y no has querido. Pero dice que a los adivinos se entontecerán, que serán quebrantados, que habrá espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados. Dice que habrá sequedad sobre sus aguas y se secarán. Y dice el por qué. Dice porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. ¿Te gusta adorar imágenes? ¿Crees que es lo correcto? Tienes tus estatuitas, tus estampitas, tus nichos. Dice aquí sequedad vendrá sobre sus aguas y se secarán, dice porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Tenemos un Dios que no es de plástico, que no es de papel, que no es de cartón, que no es de madera, que no es de oro, que no es de hierro, que no es de ningún material físico, que es espíritu y que no mora en templos físicos, sino en templos humanos. Tú y yo, dice la palabra, que somos el templo del Espíritu Santo. En la antigüedad se le hacía, ¿verdad?, un lugar para que ahí morara la presencia de Dios, pero después de Jesucristo nosotros somos ese templo. Su palabra lo dice así, que somos templo del Espíritu Santo. No tenemos por qué ir a adorar nada. Dice aquí que se entontecen con imágenes, con ídolos. Dios no está en un cuadro, no está en un póster, no está en una estampita. Por más que te hayan dibujado que esa es la imagen de Jesús, Jesús no se quedó en la cruz, no está en un crucifijo. Jesús murió, pero resucitó, se levantó de la cruz. Pero bueno, entonces en Jeremías 50 podemos entender que Dios es un Dios de justicia, que en su momento se cumplirá, ¿verdad? En su momento se va a cumplir esa justicia. Ahora seámonos con Jeremías 51. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. ¿Ves lo que yo te digo? Que Él sí pagará a aquellos malvados que han estado haciendo el mal. Nosotros a veces podemos ver que tal vez en otros países, por ejemplo, matan a aquellos hijos de Dios que llegan a otros países a llevar la palabra de Dios, a que la gente conozca, porque aunque nos parezca a nosotros increíble, hay países donde la gente no puede adorar a Jesús, donde la gente no puede sacar una Biblia, donde la gente no puede decir soy cristiano, porque a causa de eso los matan. Nosotros de verdad vivimos en un lugar tan cómodo que si queremos podemos hablar de Jesús y podemos decir soy libre para profesar mi creencia y la podemos compartir sin que por lo pronto seamos ni siquiera amonestados, arrestados, mucho menos asesinados. Pero hay países donde sí. Y no pienses ni por un momento que Dios no hará justicia. Sí lo hizo, ¿verdad? Cuando estaba permitiendo que su pueblo pasara por un tiempo
de corrección, pero a aquellos que se habían levantado contra sus hijos les llegó su pago. Dice aquí, a causa de la maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, les dará su pago. Entonces no pensemos que tenemos un Dios permisivo que no pagará cuando han lastimado a sus hijos, cuando los han asesinado, cuando les han hecho todas esas cosas terribles. Tenemos un Dios que sabe pagar para lo bueno y para lo malo. Ahí que te puede salvar si has hecho tanto daño, arrepentirte con todo tu corazón y que tu camino sea cambiado para que así el pago de Jesús, esa sangre preciosa que puede justificar cualquier pecado, haga que tú seas perdonado. Pero si no, la venganza de Jehová dará su pago. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esto también está en Apocalipsis 17 del 2 al 4. Vamos a buscarlo. Y habla igual condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y después comienza a describirlo. Bueno, dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestra justicia. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia y poned centinelas, disponed celdas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza, todo artífice de su escultura. Porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bueno, aquí voy a hacer una pausa para decirte algo. Aquí nos describe de alguna forma algunas características de Dios. Nos recuerda que nuestro Dios, ese que adoramos, ese que alabamos, Jehová de los ejércitos, dice que Él es quien hizo la tierra con su poder, que Él es el que afirmó el mundo con su sabiduría y que extendió los cielos con su inteligencia,
que su voz produce tumultos de aguas en los cielos, que hace subir las nubes de lo último de la tierra, que él hace los relámpagos con la lluvia, que saca el viento de sus depósitos. Sin embargo, aún sabiendo que estamos hablando de Dios, ¿cuánta gente no se la pasa rechazando a Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos, cuando viene el Espíritu Santo a buscarnos, ay no, tengo mucho sueño, tengo flojera, al rato oro, al rato. Quiero hablarte de Dios, ay no, no me hables de Dios. Estás hablando que si tú tuvieras una cita con un empresario adinerado, te arreglarías y, irías a la cita. Si te dijeran que te van a dar una cita con un rey o con un presidente, no dormirías de estar pensando en esa cita. Y nosotros tenemos la bendición de que Dios, que su Espíritu Santo nos puede hablar en cada momento, que nos anhela celosamente, que nos ama, es nuestro Creador, es nuestro Dios. ¿Por qué seguirlo rechazando? ¿Por qué seguir rechazando a ese Dios? ¿Y por qué muchas personas han decidido que prefieren, en lugar de hablar con Dios, porque piensan que está muy ocupado, hablar con una imagen? Pedirle al santo que tú gustes y mandes. ¿Por qué no a Dios? Dice, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira de su ídolo no tiene espíritu. Estoy hablando de la idolatría, estoy hablando de cuando nosotros decidimos creerle a un objeto. Dice que aquel que lo hizo se avergüence. Aquellos que se dedican, ¿verdad?, a hacer negocio y dicen, bueno, del barro, y hacen unos grandes estatuas para decir, esta es la Madre de Dios. Mentira. Eso es un objeto de barro que alguien hizo, que no tiene espíritu y que va y te la vende carísima para que tú la pongas y pienses que con eso te irá bien. No, no te irá bien con eso, no tiene espíritu, no es la madre de nadie, es solamente un pedazo de barro. Sé que es doloroso que te lo diga, pero lo es. Las hacen de todos tamaños, de todos sabores, de todos colores. ¿Cómo puedes poner tu confianza en un objeto y no en Dios? Es que lo que pasa es que lo está representando. No, a Dios no le gustan las imágenes. Él quiere que tú le hables directamente. Él quiere que tú platiques con Él. No necesitas ir a arrodillarte ante ningún objeto. Él quiere que tú le hables directamente, te está escuchando, te habla, desea que conozcas su voz. Dice aquí, todo hombre sea infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tienen espíritu. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo. E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él te está diciendo con estas palabras, cualquier objeto en el que tú creas, no lo hagas. Sean avergonzados los que lo hicieron. Y luego dice, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a los labradores y a sus yuntas, y a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Bueno, toma esta palabra de parte de Dios, martillo me sois y armas de guerra, por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. ¿Y esto cómo podría ser? Bueno,
nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice que nuestra lucha es contra esos reinos espirituales, contra potestades, contra huestes espirituales. Y nuestro llamado es ir y llevar la palabra de Dios. Es que la gente conozca de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros somos llenos de su Espíritu Santo y llevamos su palabra, eso es lo que le somos a Él, le somos martillo, le somos armas de guerra. Mira, recordemos que cuando nosotros le hablamos a una persona y esa persona cree en Jesús, viene al arrepentimiento y es salva, ahí estamos siendo ese martillo que está destruyendo a aquellos enemigos espirituales que estaban ahí sobre esa persona. Cuando una persona, por ejemplo, se dedica a la adivinación, a la hechicería, cuando son adoradores de la muerte, cuando están en ese camino, muchas veces ellos tienen legiones, son como el endemoniado Gadareno, hay legiones habitando en ellos. Nosotros somos un templo, somos llamados a ser templo del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos, Él quiere habitar en nosotros. Este cuerpo es esa casa, es ese templo. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar que cuando Jesús viene, limpia la casa y dice que esos espíritus inmundos que la habitaban salen de esa casa. Pero dice que ese espíritu inmundo anda vagando por lugares desiertos y que al no encontrar reposo regresa a su casa. ¿Y cuál crees que es su casa? La persona de donde salió. Dice que cuando la encuentra barrida y vacía y no llena del Espíritu Santo como debería estar, no llena de la palabra, de la presencia, dice que va y busca 7 peores y los invita a morar en ese lugar. Entonces, aquello espiritual que nosotros a veces no podemos comprender y que mucha gente lo ve como algo irreal, como es más real de lo que te puedas imaginar. Nosotros somos ese templo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y el Señor nos llama martillos, armas de guerra, y nos quiere usar para quebrantar naciones, para destruir reinos. Estamos hablando de lo espiritual, de esos reinos espirituales. Nuestro nombre debe ser conocido en ese reino espiritual, así como cuando le dijeron a aquellos hombres que querían echar fuera un demonio: te predicamos en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Le dijeron: a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es. ¿Quién eres tú? Entonces, cuando nosotros conocemos el poder, la autoridad que Dios nos ha dado, cuando conocemos la palabra, cuando estamos en el camino de Dios, eso es en lo que nosotros nos convertimos, en martillo, en arma de guerra. Y Dios quiere usarnos para quebrantar naciones, para destruir reinos. Dice: por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. Entonces, todo esto ocurre por medio de la palabra. Todo esto ocurre cuando nosotros le llevamos la palabra a aquellas personas que no conocen de Dios. Cuando nosotros le llevamos esa palabra, nos estamos metiendo en un reino espiritual. Cuando yo, por ejemplo, hablo, ¿verdad?, y doy una palabra para un adivino, para un adorador de la muerte, para alguien que está en hechicería, quizás la mayoría no lo reciba. Pero si alguno de ellos lo recibe, ese reino de las tinieblas que está sobre esa persona, que la tiene atada, que la usa, tendrán que irse. Esta es una guerra espiritual.
Y nosotros muchas veces hacemos esa guerra cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, cuando estamos danzando, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando. Por eso no debemos de dejar de adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, y aún la danza es un arma espiritual que debemos usar. Dice, bueno, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas y a sus jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad los pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán y haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres incendiadas, están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia, hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor. Y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella.
Los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Y esto está también en Apocalipsis 18:20. Dice, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que os escapáis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda la tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí vendrá ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia, y el gran quebranto de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia, y quitará de ella mucha jactancia, y bramarán sus olas como sonido de muchas aguas, será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes. Fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Dice aquí, dormirán sueño eterno y no despertarán. Sueño eterno. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el príncipe camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta aquí. Son las palabras de Jeremías. Y esto lo volvemos a encontrar en Apocalipsis 18:21. Bueno, recordemos, ¿verdad? Esta fue una profecía para Babilonia, una profecía de castigo, una profecía que en su momento se fueron cumpliendo, pero también es una profecía para el futuro, para los últimos tiempos, ¿verdad? Para aquellos tiempos de destrucción. No para los hijos de Dios, no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ocupados llevando la palabra de Dios para que la gente no se pierda, para que la gente conozca. Recordemos que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, es por fe. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, aceptar que Jesús ya hizo el sacrificio por nosotros. Bueno, continuamos con el último capítulo de Jeremías, Jeremías 52. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella
y de todas partes se edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey de Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y voy a hacer una pausa aquí. Bueno, nosotros podemos leer esta parte y podemos decir, Dios, o sea, ¿cómo esto pudo ocurrirle a este rey? Que le mataran a todos sus príncipes, que le mataran a toda su gente, y quedar vivo y que te saquen los ojos y que quedes atado con grillos y encarcelado. Uf. Creo que cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, sabes que es peor este castigo que la misma muerte. O si lo hubieran matado, pues ahí ya quedó todo. Pero ver cómo matan a cada uno de tus hijos, a tu familia, y que te saquen los ojos y que te quedes en la cárcel hasta que te mueras, es el peor castigo. Pero ¿sabes una cosa? A este rey ya se le había hablado bastante. Este rey sabía que si se quedaba en ese lugar, estas cosas le iban a ocurrir, porque justamente había habido mucha profecía, se le había dado muchas veces la palabra, él mismo había platicado con Jeremías, y Jeremías le había dicho, esto te va a acontecer si te quedas van a entregar a tus mujeres, van a matar a tus hijos, y él decidió quedarse. Ya se le había dicho a él que se pasara a los caldeos, que se fuera, que no se quedara, pero él decidió quedarse. Entonces, sí, la verdad, las palabras que leemos de destrucción son durísimas. Hablar de destrucción, ni siquiera nos gusta hablar de los tiempos finales, no nos gusta hablar del castigo, no nos gusta hablar de nada de eso. Pero, ¿cuántos hijos de Dios han perdido la vida para que otros conozcan la palabra y ni siquiera la valoran? ¿Cuántas veces se ha escuchado una palabra tras otra de arrepiéntete, arrepiéntete? Ay, esa gente está loca. Mira, va a pasar esto, mira, van a venir los últimos tiempos, mira, en aquellos tiempos va a haber destrucción. Y hacemos justamente lo que hizo este rey. Nada. No creer. Cuando solamente lo único que necesitabas era creer. Justamente creer. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Ojo con esto. Ahorita, un poquito antes, ¿verdad? En el capítulo 50 y 51 nosotros veíamos la destrucción que se estaba profetizando para Babilonia. Y nosotros podemos decir, ¡ay, qué duro, qué difícil! Ah, sí, pero era justamente
por este tipo de cosas, porque si habían llevado cautivo el pueblo de Dios, claro, de alguna forma Dios lo permitió, pero habían quemado la casa de Jehová, habían quemado la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Las habían destruido con fuego, todo edificio grande. ¿Y tú crees que Dios en su momento no hace justicia? Dios hace justicia. No es que la gente que, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Es que no es que la gente que en algún momento reciba el castigo, es porque, ay, si eran tan buenos. Sí, pero, o sea, razones hay. ¿Por qué no quisiste obedecer? ¿Por qué no quisiste reconocer a Jesús? ¿Por qué no quisiste saber nada de Dios? ¿Por qué preferiste irte con la hechicería, con la adivinación, con la brujería, con todas esas cosas, con la idolatría? ¿Por qué? Dice, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, calderos, escudillas y tazas. Lo de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, de la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos que la rodeaba. Su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel. Todo de bronce, y lo mismo era de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Bueno, dice aquí, ¿verdad?, que había tomado también a Seraías, el principal sacerdote, y a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los guardas del atrio. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7 a 3.900 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.700. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado,
alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisioneros, y comían pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Bueno, algo bien especial en esto. La diferencia que vivieron estos dos reyes. Ahorita leíamos, ¿verdad?, de cómo uno de estos reyes, pues, le pasaron cosas tan terribles como que todos sus hijos fueran degollados. Dice que aquí, ¿verdad?, al rey Sedequías, dice que a él le degollaron todos sus príncipes, que le sacaron los ojos y que lo dejaron en la cárcel hasta que murió. Sin embargo, cuando llega un nuevo rey a Babilonia, había otro rey por aquí, ¿verdad?, que estaba en cautiverio también. Y este era el rey Joaquín, que era el rey de Judá, porque recordemos, ¿verdad?, que también había un rey en la parte de Israel y un rey en la parte de Judá. Y sabes, él recibió misericordia. A él le fue perdonado y lo sacaron de la prisión, le mudaron sus vestidos, lo pusieron a comer pan en la mesa del rey por todos los días de su vida. Y dice, continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte, ¿sabes? Eso es justamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sin la misericordia de Jesucristo, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos destinados al infierno, a la muerte, al sufrimiento. Pero Jesús vino y pagó por nosotros en la cruz. Él vino y derramó su sangre, Él pagó el precio, no simplemente nos perdonó, pagó el precio y nos convirtió en hijos. Y como hijos, tenemos grandes beneficios. Él quiere bendecirnos todo el tiempo. Ahora somos hijos llamados hijos del Rey. No somos huérfanos, somos sus hijos. Su misericordia está sobre nosotros, es decir, nos saca de esa cárcel incluso espiritual en la que estábamos. Quizás en esa cárcel estábamos en adicciones, en drogas, adictos a un montón de cosas que no podíamos dejar, que nos estaban perdiendo, que nos estaban haciendo daño. Y Él simplemente nos saca de esa cárcel, nos cambia los vestidos, nos hace llamar sus hijos. Dice su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos da propósito. La verdad, sí, las palabras de Jeremías son bastante duras, y el pensar en Apocalipsis y en las cosas que vendrán para aquellos que no vayan a la vida eterna con Jesús, pues son bastante duras. Son como la comparación entre estos dos reyes, entre el rey Sedequías y entre el rey Joaquín. Hay una gran diferencia. La decisión es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros. El regalo Jesucristo ya nos lo dio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Aún si hubiéramos cometido los pecados más terribles, aún si has dedicado tu vida a la hechicería, a la adivinación, a la idolatría, a cosas terribles, a hacer maldades, pero si tú te arrepientes con todo tu corazón, Él hace esto por ti. Él te saca de esa prisión espiritual, te cambia la ropa, te sienta a la mesa. Dice que Jesús está a la puerta y llama. ¿A cuál puerta? A la puerta de tu corazón. Dice que si tú le abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y se quedará contigo, hará morada en ti. ¿Quién lo puede decidir?
nosotros. Todo aquel que creyere será salvo. Todo aquel que le confiese. Dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. No seamos como este rey Sedequías de duro corazón, que se le avisó y se le avisó y se le avisó y se le avisó lo que iba a venir y lo que tenía que hacer, y no lo hizo. Más bien que nos acontezca lo que a Joaquín, que el Señor nos mude la ropa, nos cambie el corazón, nos transforme, nos convierte en sus hijos, nos siente a su mesa. Eso es lo que Él quiere. No está preocupado por tu pasado, Él conoce tu pasado. Y aún así te manda a llamar. Aún así te dice, te doy una nueva oportunidad. Aún así Él sabe cuántas veces le has rechazado. Cuántas veces se te ha hablado de Él y no. Él dice, hoy te doy una oportunidad más. Bueno, si tú decides tomar esa oportunidad, pues yo estoy aquí para acompañarte en esa oración. Repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, hoy renuncio al pecado. Hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento, por todas las malas decisiones que yo tomé, por todos los ídolos que adoré, por todas las cosas malas que hice. Y te doy gracias por perdonarme. Gracias por pagar mi deuda. Gracias por pagar por mi pecado. Gracias. Gracias por perdonarme. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. A partir de este momento, soy llamado tu hijo, soy llamada tu hija. Y te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y si te estás preguntando, ¿qué es eso de que esté escrito mi nombre en el libro de la vida? Bueno, hay un momento donde Jesús va a revisar ese libro, el libro de la vida. Y solamente si tu nombre se encuentra escrito en ese libro es que podrás pasar a esa eternidad con Jesús. Si tu nombre no está escrito en ese libro, se has echado al lago de fuego. Es por eso que es tan importante que nosotros aceptemos el sacrificio de Jesús, que aceptemos su salvación. No es por obras, es por fe, es por su gracia. Es un regalo inmerecido que Él ya nos hizo, la salvación, pero no es a la fuerza, tenemos que aceptarlo. Bueno, permíteme orar por ti. Ya hemos terminado de leer el libro de Jeremías y solo les adelanto que nos quedan muy poquito para terminar la Biblia. Solamente nos falta el libro de Ezequiel, Salmos y Proverbios y estaríamos terminando la Biblia completa. Bueno, pues Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración, Padre. Te oro por cada uno de tus hijos que han escuchado esta palabra. Te oro por aquellos que han tomado la decisión de seguirte. Padre, definitivamente es la mejor decisión que podemos tomar, seguirte a ti. Tu gracia y tu favor está sobre cada uno de nosotros. Llénanos más y más de tu presencia. Gracias por la vida, gracias por la eternidad, gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, no queremos que nadie se pierda. Por eso dedicamos este tiempo, Señor, a llevar tu palabra. Queremos pedirte que tu misericordia alcance a todas las personas, Señor. Sabemos que hay muchos que van a decir que no, pero que tu palabra llegue, Señor, a donde tiene que llegar. Que tu palabra transforme aquellos corazones que necesitan ser transformados. Que tu misericordia alcance, Señor,
a todos aquellos que en este momento están perdidos, Padre mío, que sus vidas sean restauradas, que sus matrimonios sean restaurados, que sean sanados aquellos que están enfermos, que donde hay una ovejita herida, seas tú, Señor, trayendo sanidad, sanidad al cuerpo, sanidad al alma, a la mente, al corazón. Padre, ten misericordia de esta tierra, Señor, ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Ten misericordia, Papito. Te oramos, Padre, intercedemos unos por otros. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. El infierno realmente no fue creado para tus hijos, no fue creado para la humanidad. Así que ten misericordia, Señor, de la humanidad, Padre. Que tanta maldad que hay comience a dispersarse, Padre precioso. Y te entregamos pues nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, a las esposas. Padre, te entregamos todo lo que tenemos, es consagrado para ti. Usa nuestras vidas, usa nuestra boca, pon un carbón encendido en la boca de cada una de nosotras, Padre, para que podamos seguir llevando tu palabra. Gracias, Papito, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Esta palabra no es para que de ninguna forma tengamos temor, sino todo lo contrario. Recordemos que tenemos un Dios de amor, un Dios que ha puesto su gracia, su favor, su misericordia sobre nosotros. Un Dios que aunque nos hace la advertencia de todo lo que vendrá en los últimos tiempos, también nos recuerda, hey, el precio por ti ya está pagado. Esa eternidad está esperando por ti. Esa vida eterna donde no existe la enfermedad, la muerte, el dolor, está esperando por nosotros. Cristo viene, no sabemos en qué momento, pero Cristo viene por su iglesia. Alegrémonos, gocémonos, tengamos paz. Gracias por acompañarme, nos vemos pronto, bendiciones.